Hola, soy Leonardo Chávez, soy egresado de FIME de la UANL y soy creador de Agacel. La universidad ayudó principalmente en las capacitaciones, que es lo que usualmente se nos dificulta más porque la investigación usualmente todo el mundo la tiene, ya es parte de tu trabajo, pero ya el siguiente paso de llevar tu idea de laboratorio a ventas es un paso muy complicado, casi todo el mundo se queda ahí. Entonces la capacitación específicamente con el programa Crealti fue la primera vez que estuve en contacto con todas las palabras clave que tienen que ver más con negocios. Y también nos estuvo, cuando salen convocatorias fuera de la universidad, también parte de la universidad nos indicaban que había convocatorias quien quisiera aplicar. Normalmente yo aplicaba a todas y pues sí gané en algunas, pero pues gracias a la universidad es que me enteraba de esas convocatorias. Sí, en Crealti principalmente es, pues vamos a ir a aterrizar, ¿no? Te dicen, bueno, tú ya con tu idea y en Crealti, una vez que ves toda la capacitación, tú mismo te das cuenta si tu idea realmente tiene potencial para negocio o se queda exclusivamente en ciencia. Si no está lista al mercado, si ya existe el mercado, si es demasiado complicado colocar tu producto, pero todo eso un investigador no lo sabe. Entonces, una vez que llevas el curso, tú mismo te das cuenta si tiene potencial o si no tiene potencial. Y en base a eso ya puedes pues avanzar o decir, sabes que me regreso al laboratorio a reformatear todo el asunto. Y aprendimos un montón en Creality, es pasarte a cada rato las presentaciones y lo primero que te dicen, no dudes, haz tu mejor, no tantas letras, no pases a leer, ya te lo tienes que traer bien fluido, todo ese tipo de cosas. Entre más los practiques, es prácticamente el 80% de la tarea. La presentación, tanto las diapositivas como la manera en que tú expones. Ya el otro 20, que si la innovación, que si ya tienes ventas, que si cosas por el estilo, ¿no? Pero el 80 es presentación. Pues usualmente no hay equilibrio, al principio no hay nada de equilibrio, todo es investigación. Las clases, crearte y la vida personal, o sea, las cuestiones, vamos a decir, fuera del trabajo, se limitan un montón. Cuando estás empezando, tienes que limitarlas mucho, mucho. Tienes que llevar muchas horas a tu emprendimiento. Por ejemplo, estás en tu casa y normalmente la gente ahorita es muy común que, oye, voy a ver un video, voy a ver un short, voy a ver un reel, algo por el estilo. Bueno, en el caso de nosotros, la mayoría de los emprendedores, los reels y la información que te cae siempre es, oye, te llegó equipo, hay equipo nuevo, hay este proceso de lo que tú mismo buscas. Entonces, en realidad tú estás haciendo como si fuera un tiempo libre, pero en realidad sigues trabajando en el proyecto. Así es como nosotros más o menos adquirimos equipos y nos enteramos de cursos y todo eso. Entonces, sí, al principio hay un desequilibrio en la parte, vamos a decir, personal, se limita un montón y la parte de investigación que no la puedes eliminar ni la de clases porque es obligatoria. Y entonces de ahí sale la parte personal, sale ese brinco hacia la parte de las startups que te requiere mucho tiempo. Entonces yo creo que ese es uno de los inconvenientes o es una de las cosas donde la mayoría de los investigadores se detiene porque no puede quitarle tiempo a la parte personal por la familia y por eso no alcanzan la madurez en la cuestión de startup. Sí, sí tienes que dedicar mucho tiempo al inicio en las startups. Pues yo como vengo del área de ingeniería, a mí usualmente me gusta mucho aplicar las cosas que no se queden en el laboratorio. A mí no me gusta que se invierta dinero y que toda la vida se quede en ciencia básica. A mí me gusta que, bueno, si estás diciendo, por ejemplo, cuando publicas, cuando haces entrevistas, dices que tu material tiene un montón de potencial, bueno, demuestra que realmente tiene ese potencial. Llévalo a los costos, si ya existe en la industria, cuánto cuesta con respecto al tuyo. Entonces a mí me gusta mucho o sea, que mis proyectos sean competitivos, o sea, la competitividad es súper importante. Entonces empezamos a ver que lo que nosotros hacíamos era competitivo o era más barato que lo que ya existía en el mercado. Entonces, pues más o menos por ahí nos dijimos, sí, oye, pues sí hay oportunidad, sí es escalable, ¿no? Yo me quedé con esa idea de llevar todo el producto, o sea, lo que tú haces en el laboratorio, que no se quede en el laboratorio, y es una manera, desde mi punto de vista y de muchos, que el corroborar que lo que estás haciendo está bien. Si lo que estás haciendo puede competir con la industria, vas por un buen camino. Todo, absolutamente todo fue financiado por la universidad desde un inicio, todo, todo, todo. Los premios que ganamos, si nos daban en efectivo,
se iban directamente a investigación. Antes era el PAICIT, entonces la universidad paga absolutamente todo, la facultad paga los laboratorios. Y sí había algunas cosas que la universidad no financia, muchas cosas, esas sí venían directamente de mi bolsa. Entonces, una parte pequeña fue de recursos propios y prácticamente todo fue de la universidad. Si mal no recuerdo fue Tiger Tank, ganamos un Tiger Tank y el segundo fue el Heineken Green Challenge. Esos dos fueron los que aportaron el capital para empezar. Del 2019 al 2021 fueron esos dos. Ganamos aquí en la uni ganamos el primer lugar y en Heineken el tercer lugar. A partir de esos premios ya se limitó un poquito porque, por ejemplo, la universidad solamente aporta el dinero para reactivos o para cuestiones de laboratorio y empresas que están adscritas, vamos a decir, a la universidad o que las aprueba la universidad. Entonces, después de eso, por ahí del 2022, fue un cambio y ahora prácticamente todo viene vamos a decir, de inversión propia de nosotros o en mí en este caso, y yo soy el que compra los equipos que no se pueden comprar de otra manera. Entonces ahora ya es dinero mío para promover esas solicitudes de patentes o patentes otorgadas para que en un momento se vendan, ¿no? Y recuperar la inversión. Yo creo que es muy dependiente de los investigadores. La mayoría de los investigadores se detiene en algunas cuantas patentes, una o dos, y en una sola área y se detienen. En mi caso yo tengo la suerte de que tengo mínimo, si mal no recuerdo, tengo 4 áreas diferentes y las patentes son totalmente diferentes entre sí, entonces son muy diferentes. Esta primera, vamos a decir, empresa tenía que ver con un cierto tipo de material relacionado con las tequileras, pero las siguientes patentes ya tienen que ver con las cervecerías, con alimentos, con otras industrias relacionadas, con sargazo, por ejemplo, solucionar problemas. Entonces ya se dividió y ahora tenemos 4 áreas y en cada una de esas áreas patentamos una o dos, bueno, solicitamos una o dos patentes al año más o menos. Tenemos 6 patentes otorgadas y si mal no recuerdo tenemos 4 en solicitud que están pendientes porque se tardan 4 años en que las acepten, pero 6 ya están aceptadas. De hecho tenemos este año solicitamos una en Estados Unidos también, que esa es una de las más importantes, que es la de las relacionadas con el manejo de los residuos de las cervecerías. Entonces ya se solicitaron 2 en México y una en Estados Unidos. Esa es un área. La otra área es para el sargazo, el utilizar el sargazo para obtener productos útiles en la industria, específicamente en cosméticos, que sería el alginato de calcio y la nanocelulosa. Entonces del sargazo del residuo nosotros obtenemos esos materiales y ya tenemos las solicitudes, bueno, una solicitud ya está en proceso y la otra apenas la vamos a poner. Sería la segunda. La tercera tiene que ver con carbonatos de calcio. Aquí en la zona es muy popular el carbonato de calcio porque se extrae de los cerros, por ejemplo. Entonces nosotros encontramos una forma más ecológico, mejor. La extraemos de las cenizas de biomasa que queman. De las cenizas nosotros podemos extraer el carbonato de calcio, grado alimenticio incluso. Entonces sería la tercera área de las patentes. Y la cuarta, si mal no recuerdo, ya no recuerdo cuál es otra de tantas que tengo, ya se me olvida, pero tenemos 4 áreas principales, que es el carbonato de calcio, la nanocelulosa, la proteína para consumo humano, y ahorita estamos trabajando con unos de celulosa, pero con cáscara naranja, porque aquí es zona citrícola. Entonces, más o menos, todas las patentes tratamos de enfocarlas a las empresas que tengan la mayor cantidad de residuos y el mayor problema con el manejo de los residuos. Pues la que tienen que desarrollar la primera es la resistencia, porque ese es un trabajo o es una área de mucha resistencia. Tienes que estar trabajando, no siempre ves los resultados de manera inmediata. De hecho, son años los que te tardas para poder alcanzar algo importante. Tiene que pasar por muchos pasos, es un proceso demasiado largo, entonces la resistencia es el primero. La segunda, tienes que tener una capacidad que yo creo que los que están encargados en ventas tienen, que es la resistencia o la capacidad para aceptar el rechazo, porque vas a participar 10 veces y tal vez de esas 10 veces ganes una vez. Entonces tienes que participar muchas veces, tienes que llevar muchos cursos en lugares diferentes, a veces se repite un poquito, pero los tienes que llevar y tienes que exponerte a
ese tipo de competencias para que tú puedas ver en otras áreas que vamos a decir cuáles son las tendencias, cómo se hace. A veces tú haces una presentación o tienes una manera de presentar tu producto, llega alguien más que no tiene un producto tan bueno como tú, pero su presentación es buenísima. Entonces vas a perder en esa ocasión, pero la siguiente tú adquieres ese conocimiento y preparas todo muchísimo mejor. Casi siempre en las cuestiones de startup, la presentación de tu producto es un 70 o un 80%. Rara vez vas a encontrar un producto que sea realmente innovador. Casi siempre la manera en la que tú lo presentas o nosotros le llamamos que se aprendió ahí, el diferenciador. Va a haber 5 productos iguales, pero el diferenciador es lo que así te va a hacer avanzar y a los demás no. Tiger Tank, bueno, eso es un tiempo considerable el que te tienes que estar preparando, tienes que ir haciendo, vamos a decir, las tareas para poder avanzar. Entonces, eso ayuda un montón. Aparte que la gente que contratan para que exponga las presentaciones son muy buenos. De hecho, con alguien que me dio clases en el Creality, después hice equipo y ella me ayudó a ganar ¿cuál fue? El Heineken Green Challenge. Entonces, gracias a ella, entre los dos, lo que yo aprendí más lo que ella sabía de negocios, fue que ganamos otros proyectos y ella lo conocí aquí en Crealte. Entonces, otra de las cosas de participar en Tiger Tank y en esas convocatorias, que es que conoces a mucha gente del área que tal vez sea lo opuesto a en lo que tú eres experto y justamente es lo que necesitas. Entonces, eso es súper, súper importante. Adelantándome a la pregunta de lo que cambiaría, ser un poquito más abierto desde un principio. Usualmente los investigadores llegan con otro chip totalmente diferente de que creemos, o creía yo en ese tiempo, que lo que tú haces nadie lo supera, nadie es mejor que tú, no hay ningún proyecto igual y la primera tarea que te encargan es encuentra 3 productos o 3 empresas que hagan lo mismo que tú y tú dices, oye, pues no hay, pero si empiezas a buscar, sí hay y ahí casi siempre tiene la ventaja de que tú eres mejor que ellos. Pero si tú llegas a un lugar y dices, no hay una competencia, inmediatamente te van a decir que no investigaste lo suficiente. Entonces, si tuviera que hacer cambios, llegaría con una mentalidad no de investigador. Si llegas con una mentalidad de investigador y no la cambias durante el transcurso de Creality, no vas a conseguir nada. Ahí te vas a quedar en el curso, pero no vas a poder avanzar. Entonces tienes que olvidarte que eres investigador, que eres doctor y ahora eres encargado, no sé, de ventas o eres de startup y esa parte de investigación tienes que dejarlo un poquito de lado, lo más que se pueda porque es difícil y empezar a ver desde el punto de vista de negocios porque los negocios y la ciencia son totalmente diferentes y tienes que conocer, ser mucho más flexible y tienes que entender que gente, pues tal vez con otras, ¿cómo se podría decir? Con otro background, que tú dirías, oye, pero pues ¿qué pueden hacer esa gente que no es del background de ciencias duras, vamos a decir, de matemáticas, y llegan y te pasan por encima porque ellos tienen lo que se necesita para ser emprendedor? Entonces, la parte de ciencia para ser emprendedor, tienes que suavizar tu modo de pensamiento, tienes que aprender, tienes esa capacidad de que aprender, de que si tú llegas y piensas que por ser investigador, por ser doctor, por ser un título lo más elevado que tú quieras, que nadie te va a enseñar, estás fuera. O sea, ni para qué estás aquí. O sea, no pierdes tu tiempo. Entonces tienes que llegar a aprender de todo el mundo, gente más joven, casi siempre. Y es la cosa es que cambiar desde un principio. Aprender de todo el mundo y llegar con una mentalidad muy diferente a la que llegan usualmente los investigadores.